imposible salir de aquí. ¿Pero qué iba a sacarnos? Cumpla su palabra. Hola Jaime, hola Esther. Gracias por sacar este ratito para hablar de La Casa de Papel en este momento tan extraño. Para empezar, me gustaría que me resumierais en una palabra los capítulos que vienen de La Casa de Papel. Emocionales. Maldito, me la has robado. Sí, es que sería esa. Vale, emocionales, lo dejamos ahí. A mí me ha parecido, lo que he visto, me ha parecido muy interesante la trama de vuestros personajes, de verdad. Sin entrar en spoilers, ¿qué podéis adelantar de lo que van a vivir Estocolmo y Denver? Creo que van a vivir situaciones muy complicadas, muy delicadas y, bueno, teniendo en cuenta el ambiente en el que están, obviamente ellos como personas y como pareja se van a ver muy tocados, se van a ver muy descontrolados en algunos momentos. Cada personaje lleva ese descontrol como mejor puede y obviamente esto les va a afectar bastante. A mí me parece muy interesante de los capítulos que vimos hace unos meses, que se descubrió a Denver como un novio machista, que me parece una trama muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el público que ve La Casa de Papel, muchísimo público en todo el mundo, muy joven. ¿Creéis que deberían extraer alguna lección el público joven de esta historia de Denver y Estocolmo? Bueno, yo creo que sí. Yo quiero, fundamentalmente y principalmente, creo que no debemos ser panfletarios y creo que la serie ha hecho muy bien en no presentar esta trama como un panfleto ideológico ni pretende dar ningún tipo de lección, sino que está poniendo una situación real en la que dos personajes, a través de la relación que tienen, están contando una situación donde el comportamiento de uno de ellos, en este caso Denver, pues actúa de una forma machista, ¿no? Y entonces creo que está muy bien contado porque no va a la lección, sino va a tratar de entender qué puntos del personaje, en este caso de Denver, son los que hacen comportarse de esa forma, ¿no? Creo que al final estamos viviendo un momento en el que todos nos estamos dando cuenta de que hemos vivido una sociedad hipermachista, pero cuando uno quiere salir del barro, por ejemplo, yo en este caso como hombre, yo quiero salir del barro, quiero tener una posición feminista delante de todo, pero salgo manchado porque he estado educado en lo que he estado educado y aunque quiera hay muchas cosas que se me escapan. Y creo que Denver en este caso igual, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación donde tiene un comportamiento machista, pero está absolutamente abierto a entender por qué tiene ese comportamiento y ver que anclajes emocionales, sociales, relacionales, en este caso con Estocolmo, hacen comportarse así. Me ha gustado mucho también verte, Esther, ver a Mónica, que no tiene miedo a nada, con la pistola pegando tiros. Y quería preguntaros si vosotros como actores disfrutáis más de un buen diálogo o de un buen tiroteo. Diálogo. Bueno, te iba a decir, supongo que cada uno con sus gustos. Yo decía muchas veces cuando en la primera parte era rehén, ¿cómo se lo pasan los atracadores? Yo quiero formar parte de la banda. Y luego hay que verse en el día a día lo duro que es rodar acción, lo difícil que es hacer las cosas con veracidad, lo difícil que es cargar con esas armas, con lo que pesan, con la pernera, con los cascos, con todas las cosas que parecemos como muñecos con un montón de accesorios, lo complicado que es. Es verdad que es divertido, mola mucho de repente haber cogido ahí un arma larga y haberte puesto a disparar, pero yo personalmente disfruto mucho de una secuencia en la que hay un conflicto emocional por el que tienes que pasar y que tienes que resolver. No sé, yo ahí disfruto muchísimo. Os iba a decir que La Asistencia tiene una carga política de antisistema, esta banda de ladrones, y quería preguntaros, ya que estamos viviendo un momento tan movido políticamente y socialmente, ¿qué haría La Resistencia en tiempos de coronavirus para ayudar a la sociedad y plantarle cara al poder? Pues mira, yo creo que seguirían encerrados en el Banco de España. Cuarentena en el banco, claro. Totalmente. No, y probablemente algo que haría la banda y que probablemente haría muy bien sería entretener a la gente, porque ahora la vida nos ha regalado tiempo para estar metidos dentro de casa y creo que hay una función muy importante que cumple la cultura y que la banda podría hacer muy bien, que es entretener. Ya que sacas este tema, quería preguntaros si tenéis vosotros alguna respuesta a esa gente que dice que podemos vivir sin titiriteros. Pues yo tengo una respuesta muy clara, que vivan ellos sin titiriteros a ver cuánto aguantan. Y sobre todo que si se pueden ir a algún lugar muy lejano donde nadie les vea, nadie les oiga y nadie les vote, sinceramente. Bueno, a lo mejor
se podría vivir, o alguna gente a lo mejor podría vivir sin titiriteros. La pregunta que yo lanzaría sería, ¿cómo vivirían? Quiero decir, bueno, se puede vivir con más o con menos cosas, cada uno elige, ¿no? Yo no quiero vivir en un mundo en el que no haya arte y cultura, cada uno que elija de lo que quiere prescindir, ¿no? Supongo que también le coloca en un sitio o en otro. Volviendo a La Casa de Papel, es una de las series que más expectación provoca en Netflix y me preguntaba si hay medidas especiales para que no os escapen spoilers o para proteger el secretismo de los rodajes. Lo bueno que tenemos es que todo el equipo de comunicación de Netflix, toda la gente encargada del marketing y demás, siempre antes de una promoción, después de terminar el rodaje, durante el rodaje, siempre nos envían mucha información. Nos envían documentos con los puntos importantes, con las cosas que podemos compartir, con las que no podemos compartir, qué es lo más interesante decir para contar sin hacer spoilers la trama y tal. Entonces estamos muy respaldados. Al final nosotros somos un medio de comunicación, contamos lo que hemos hecho el trabajo, pero estamos envueltos de un equipo de profesionales que sabe muy bien lo que podemos y no podemos contar. Creo que es una cuestión de muchas veces de confiar en todo el equipo que tienes alrededor y dejarte un poco llevar, porque por ejemplo cuando estábamos haciendo la promo de la tercera, estábamos rodando la parte tercera y la cuarta, entonces sí que ahí por ejemplo había mucha confusión de qué puedo decir, qué no puedo decir, y es verdad lo que dice Jaime, al final tenemos un montón de gente a nuestro alrededor que cuando a ti se te está ocurriendo una pregunta de pero yo puedo contar algo de esta parte tal, ya te ha llegado un email diciéndote recuerda que esto es interesante, recuerda que esto no lo puedes decir, entonces bueno, en un proyecto tan grande o de tal envergadura es verdad que es importante como confiar en toda la gente que hay trabajando alrededor y intentar hacer lo tuyo lo mejor posible. Y ahora somos meros conductores de información, pero que hay un montón de gente que está recordándonos lo que sí y lo que no podemos decir. Y teniendo en cuenta que es una serie en la que los personajes están viviendo situaciones de mucha tensión todo el rato, ¿cómo es el ambiente en el rodaje? A ver, yo creo que cuando nos juntamos la banda somos muy payasos todos. Nos lo pasamos muy bien. La verdad es que no hay un ambiente de presión ni de tensión, porque ya nos conocemos todos mucho, nos queremos muchísimo. Entonces nos pasamos el día entre bromas. Lo que pasa es que luego a la hora de dar acción vamos todos a una, estamos súper comprometidos. También es verdad que el cuerpo se acostumbra un poco y al final cuando estás trabajando en un proyecto así que ya ha tenido mucha exposición, ha tenido mucha repercusión, ya lo vives como de alguna forma como algo normal y trabajas sin esa presión y trabajas que vas a lo tuyo. Y supongo que también, habiendo vivido eso todos juntos, sobre todo ese ascenso a la fama, os habrá unido más, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de estar en familia, mira, es una cosa que te enseña la banda, el hecho de estar en familia al final te hace más fuerte. En rodaje ha habido momentos que han sido complicados, pero por cansancio, por muchas horas de rodaje, porque a veces hay escenas que tú cuando las lees en guión te parece que va a ser imposible hacerlas y luego de repente al final se hacen. Pero claro, todo ello conlleva pues estar muchas horas, estar alerta, estar preparados, estar muy unidos, y se agradece mucho, mucho, mucho cuando llegamos a esas carpas o a esas zonas de espera, estar todos juntos y que alguien de repente proponga un juego o que venga, yo qué sé, Rodrigo, que es muy gracioso y se ponga a cantar o a hacer bromas, o Jaime con su personaje, que me parece raro que no haya salido todavía en ninguna de las entrevistas. ¿Qué personaje? Bueno, eso lo hace un poco más. Bueno, hay un personaje que yo adquiero dentro del rodaje para intentar pues amenizar un poco los días de tensión, simplemente. Algún día saldrá. Jaime, me parece muy curioso que se nota que eres un artista muy sensible porque te gusta el teatro, haces teatro, poesía, te posicionas políticamente por lo que he visto, pero se te conoce por series más escapistas y espectaculares como esta, como Élite, ahora el Cid. Y me pregunto, ¿qué encuentras en estos proyectos que te aporten como artista? Pues mira, yo creo que al final siempre está la típica pregunta, ¿qué te gusta más, el teatro, el cine, la tele? ¿No? Y yo siempre digo, el mejor proyecto, yo al final sí que es verdad que, bueno, me considero artista y trabajo para la gente, pero también trabajo para mí. Y creo que lo importante, y además creo que la felicidad se encuentra en la virtud. Y en la virtud de saber a cada cosa que le puedes sacar. Entonces yo soy feliz haciendo teatro, contando o denunciando algo a nivel social que solo lo puedo hacer encima en el escenario, pero soy feliz haciendo la Casa de Papel, donde me encuentro con una metralleta en mano pegando tiros. Y creo que al final eso es lo maravilloso de esta profesión. Y si eres una persona abierta y tienes la capacidad de poder encontrar en cada estímulo
lo necesario para hacerte feliz y encontrar artísticamente un desarrollo, pues creo que te va a ir muy bien, por lo menos a nivel interno. Entonces yo creo que por eso tengo la capacidad o tengo la disponibilidad para hacer cosas muy diferentes. O sea, no me importa. Creo que cada cosa es plena en sí misma. Por último, estamos todos en cuarentena y estamos, supongo que, viendo más cine, viendo más series, y quería preguntaros qué estáis viendo vosotros y si tenéis alguna recomendación para la gente que una vez se acabe la parte 4 de La Casa de Papel, porque se la van a tragar todos en 2 tardes, ¿qué pueden ver? Pues yo, mi recomendación cinematográfica de esta cuarentena, la verdad es que estoy viendo bastantes cositas, pero una peli que me encantó, que probablemente muchos ya hayan visto, y quien no, por favor, que lo haga, es La Trinchera Infinita. Jaime. Yo os invito a que cojáis algún libro que estéis por casa y que os leáis cualquier cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aguanta.